¿Sabías que el glorioso legado de la Academia de Platón, uno de los pilares de la filosofía occidental, fue brutalmente interrumpido por las invasiones romanas? Sí, una institución que durante siglos fue un faro de sabiduría y pensamiento crítico, enfrentó un triste y abrupto final. Hoy, vamos a explorar cómo Platón transformó la educación y el pensamiento, y por qué su legado sigue siendo vital incluso después de milenios. En este vídeo, vamos a sumergirnos en los orígenes de la Academia de Platón, comprender su filosofía y método, explorar la visión de Platón sobre la educación y la comunidad intelectual, y finalmente, analizar el declive y el legado duradero de esta venerada institución. Platón, un nombre que resuena a través de los siglos, fundó la Academia no solo como un centro de aprendizaje, sino como un santuario del pensamiento donde la verdad y la virtud eran los objetivos supremos. ¿Por qué sigue siendo relevante hoy? ¿Qué lecciones podemos aprender de su enfoque filosófico? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el conocimiento para descubrirlo. En el año 387 a.C., Platón fundó la Academia en los tranquilos jardines de Academo, a las afueras de Atenas. No era solo una escuela, sino un santuario del pensamiento. Aquí, lejos del bullicio de la ciudad, Platón y sus discípulos se dedicaban a la búsqueda de las verdades trascendentales. La construcción de la academia no fue una tarea sencilla. Platón, apoyado por sus seguidores, enfrentó numerosos desafíos logísticos y financieros. A pesar de estos obstáculos, su determinación y visión triunfaron, estableciendo un faro de conocimiento que perduraría a lo largo de los siglos. La Academia de Platón no solo fue un centro de enseñanza, sino también un lugar donde se moldeaban líderes intelectuales y políticos. En sus diálogos, Platón discutía la naturaleza de la justicia y el orden político, cuestiones que respondían directamente a los desafíos de su tiempo. La influencia de su filosofía se extendió mucho más allá de las paredes de la academia, sentando las bases para el desarrollo del pensamiento político y filosófico occidental. Atenas, en esa época, era un mosaico de ciudades-estado con sus propios gobiernos y dioses, pero unidas por la lengua y las tradiciones. La democracia ateniense proporcionaba un entorno único para el intercambio de ideas y el debate público, nutriendo el florecimiento del pensamiento filosófico y el desarrollo de nuevas formas de gobierno. Sin embargo, los conflictos internos y las tensiones externas, como las guerras con el imperio persa, creaban un telón de fondo de inestabilidad y desafíos. Al regresar a Atenas después de sus viajes, Platón no encontró la ciudad tal como la había dejado. La guerra había cambiado el paisaje urbano y el tejido social y político. La democracia ateniense estaba en crisis, y la guerra del Peloponeso había dejado cicatrices profundas. En este contexto, Platón contempló la complejidad de la existencia humana y la fragilidad de la civilización. Fue en este entorno de incertidumbre y búsqueda de sentido que Platón fundó la Academia, un lugar donde la filosofía podría florecer lejos de las turbulencias de la política cotidiana. La esencia de la academia residía en su empeño por desentrañar las verdades trascendentales. Platón creía en un reino de formas e ideas perfectas más allá del ámbito material. Este enfoque teórico se complementaba con una práctica filosófica centrada en el diálogo y el debate. Platón alentaba a sus discípulos a desafiar las convicciones arraigadas y a examinar meticulosamente sus propias ideas. El método platónico, basado en la argumentación racional y el pensamiento crítico, floreció en la academia. Este enfoque no solo buscaba la adquisición de conocimiento, sino también la promoción de la virtud y la excelencia moral. La educación en la academia aspiraba a formar ciudadanos virtuosos y éticos, comprometidos con el bien común y la justicia. Así, la academia no solo fue un centro de aprendizaje, sino también un crisol de desarrollo intelectual y moral. En la academia, se enseñaba a los estudiantes a usar la lógica y el razonamiento para explorar y comprender el mundo. Las enseñanzas de Platón se extendían desde la metafísica hasta la ética, y desde la epistemología hasta la política. Obras como Fedón, El banquete y La República ofrecen una ventana a la filosofía enseñada en la academia. Estas obras no solo contenían teorías filosóficas, sino también ejemplos prácticos de cómo aplicar estos conceptos a la vida cotidiana. El debate y el diálogo eran herramientas fundamentales en la academia. Platón creía que a través de la conversación y el cuestionamiento,
los estudiantes podían llegar a una comprensión más profunda de la verdad. Este método también fomentaba el pensamiento crítico y la capacidad de analizar y evaluar diferentes puntos de vista. La academia era un lugar donde se valoraba el conocimiento por sí mismo, pero también se entendía la importancia de aplicar ese conocimiento para mejorar la sociedad. La visión de Platón para la academia era la de un santuario donde las mentes inquietas podían congregarse para explorar las ideas más elevadas. Inspirado por Sócrates, Platón concibió la academia como un terreno fértil para el diálogo y el debate filosófico. El propósito esencial de la academia no se limitaba a la mera transmisión de conocimientos, sino que también abarcaba la promoción activa de la búsqueda de la verdad y la realización de la virtud. Platón creía que la educación genuina radicaba en el cultivo de las facultades del alma y el despertar del potencial humano latente. En la academia, estudiantes y maestros colaboraban en la búsqueda de la excelencia intelectual y moral. La formación de futuros líderes y gobernantes también era un objetivo fundamental. Solo aquellos educados adecuadamente y dotados de una comprensión elevada podrían liderar sabiamente a la sociedad hacia la justicia y el bien común. La academia, por ende, se erigió como una cantera de líderes filosóficos cuya influencia trascendió los confines físicos de sus muros. La estructura de la academia también reflejaba estos ideales. En el centro se alzaba el gimnasio, donde los jóvenes se ejercitaban física y mentalmente, preparándose para los rigores del estudio filosófico. Desde el gimnasio, los estudiantes caminaban por el peristilo, un paseo cubierto de columnas donde maestros y discípulos se involucraban en diálogos profundos y debates apasionados. En la cúspide de la academia estaba el ágora, un espacio abierto para conferencias magistrales y debates públicos. La academia no solo buscaba formar intelectuales, sino también ciudadanos virtuosos. Platón creía que la educación debía ser integral, abarcando tanto el desarrollo intelectual como el moral. Los valores de la sabiduría, la templanza y la justicia eran fundamentales en la formación de los estudiantes. Estos valores no solo preparaban a los estudiantes para ser filósofos, sino también líderes capaces de contribuir al florecimiento de la sociedad. A pesar de su gran influencia, la academia enfrentó numerosos desafíos que marcaron su declive. La inestabilidad política, las invasiones extranjeras y los cambios sociales y culturales erosionaron su prominencia. La invasión de Atenas por parte de los romanos en el año 86 a.C. fue un golpe devastador. La ciudad sufrió daños significativos, afectando la capacidad de la academia para funcionar normalmente. Además, la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y la persecución de las escuelas filosóficas paganas contribuyeron a su desaparición. Sin embargo, el legado de la Academia de Platón perdura. Sus principios de justicia, sabiduría y benevolencia han inspirado a generaciones de pensadores y líderes. La búsqueda de la verdad y el bien común, promovida por Platón, sigue siendo relevante en la vida pública actual. La academia nos recuerda la importancia de la educación genuina, el pensamiento crítico y la exploración intelectual en la construcción de una sociedad justa y virtuosa. La influencia de la teoría política platónica se extiende más allá de la antigua Grecia. Figuras como Maquiavelo, Hobbes y Rousseau se inspiraron en las ideas de Platón al desarrollar sus propias teorías sobre el gobierno y la sociedad. La noción de un gobernante virtuoso y sabio, comprometido con el bienestar de su pueblo, sigue siendo una idea poderosa que continúa alimentando el debate político en la actualidad. La academia también dejó un legado duradero en la educación. Su enfoque en el pensamiento crítico, el diálogo y la búsqueda de la verdad ha influido en innumerables instituciones educativas a lo largo de los siglos. Incluso en el mundo moderno, las ideas de Platón sobre la educación y la formación de líderes resuenan en la forma en que valoramos y promovemos el conocimiento. Si te ha fascinado este viaje por la historia y la filosofía de la Academia de Platón, suscríbete a nuestro canal para más contenido que desafíe tu mente y amplíe tus horizontes. Al suscribirte, no solo te unirás a una comunidad de amantes del conocimiento, sino que también recibirás notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir el legado de Platón y deja tus comentarios abajo. Queremos saber tu opinión. ¿Cómo crees que la filosofía de Platón puede aplicarse a nuestra vida moderna? Nos encantaría leer tus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico.
Continuemos juntos, peregrinos eternos, en la senda de la sabiduría y la verdad. Hasta la próxima.